Arbia informa. Auspicia el siguiente informativo Trialcom, empresa líder en productos y accesorios para broadcasting. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Política. Cristina Fernández de Kirchner mostró en un video los destrozos que dejaron quienes allanaron su casa de El Calafate. El operativo había sido ordenado hace 3 semanas por el juez Claudio Bonadío en la causa de las fotocopias de cuadernos. La casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá, no para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. Se dijo de todo durante 3 días, qué subsuelos, qué cosas. Bueno, mira, yo quiero que me acompañes porque realmente yo no recuerdo ningún allanamiento que haya durado 3 días a una casa. No tengo memoria de eso, lo recordaba la otra vez cuando se discutía en el Senado y no hay antecedentes de todo lo que pasó. Pero quiero que me acompañes, primero para que veas que mi casa no hay subsuelos. Adelante, vení. Judiciales. La diputada Fernanda Vallejos, del Frente para la Victoria PJ, denunció al presidente del Banco Central, Luis Caputo, y al vicepresidente de la entidad bancaria, Gustavo Cañonero, por administración fraudulenta en perjuicio del erario público y en beneficio de bancos internacionales. También solicitó el allanamiento del Banco Central. El juez Sergio Torres está a cargo de la investigación. José Manuel de la Sota murió el sábado a la noche en un accidente automovilístico en la Ruta 36. Quien fuera 3 veces gobernador cordobés fue velado en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad de Córdoba. Referentes políticos expresaron su dolor y conmoción, entre quienes se encuentran Mauricio Macri, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Educación. Buenos Aires. La comunidad educativa, junto con vecinos y vecinas, realizaron el viernes una marcha de antorchas en distintas plazas para repudiar las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez y las torturas que recibió la docente Corina de Bonis en Moreno. Salud. Morón. Profesionales de la salud, junto con organizaciones sociales, políticas y gremiales, realizaron el viernes un abrazo al Hospital Posadas, que continuó con los despidos, cuya cantidad aún se desconoce. La Gendarmería los intentó reprimir. Hubo llantos de pacientes que tenían cirugías planificadas. Carla Colucci, miembro de Cirugía General. Lo que le queremos pedir es a la comunidad que se acerque y nos acompañe en este pedido. No solo para pedir por los despidos, sino para evitar el vaciamiento de la salud pública, y estamos unidos y queremos que la comunidad se acerque con nosotros. Los médicos de planta tienen miedo, no sabemos si van a continuar nuestros médicos de planta con las guardias habitualmente, o si vamos a tener menos plantas, o si en algún momento vamos a estar solos en las guardias por falta de médicos, porque esto es un programa que cada vez va a haber más despidos y lo que se tiende es a achicar no solo el personal, sino todo el presupuesto de insumos, de equipos, de cosas que todo el tiempo se rompen y hay que reparar. Judiciales. La senadora Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadío en la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno. El magistrado acusa a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y volvió a pedir el desafuero de la senadora y ordenó un embargo por 4.000 millones de pesos. También procesó al exministro Julio De Vido y a varios empresarios. Economía. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el presupuesto 2019, que avisora una inflación del 23%, un dólar a 40 pesos y una caída del PBI del 0,5%, entre otros puntos. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018.
Algunos legisladores de la oposición desconfiaron de su exposición, calificándolo como poco creíble, ficticio y dibujado. Rodolfo Teilade, diputado nacional del Frente para la Victoria. Lo primero, me parece muy impresentable que exponga durante 15 minutos un presupuesto del que viene hablándose hace meses y como que está considerado como el factor determinante de si este gobierno sigue o no sigue, digamos, ¿no? Porque lo que le están pidiendo el Fondo Monetario, los inversores internacionales, que tenga un acuerdo con el peronismo para avanzar en la sanción del presupuesto, digamos, toda esta importancia que se le dio, la verdad que hable durante 15 minutos para decir las pavadas que dijo, por lo pronto me parece demasiado peligroso en términos institucionales. Esos indicadores van a ser el doble en la realidad de lo que está imaginando el ministro. Como siempre, un presupuesto ficticio, digamos, que no responde a ninguna lógica, a ninguna realidad, solamente al voluntarismo de un gobierno que no tiene hoy ninguna salida, que creo que está en estado terminal y que este presupuesto en definitiva es reflejo de eso. Sociedad. Productores de la agricultura familiar realizarán mañana un feriazo en Plaza de Mayo y Plaza Constitución contra el desguace del ex Ministerio de Agroindustria, la suba de los alquileres y los costos en dólares para el sector. País. Córdoba. Sindicatos de la empresa Arcor, Sociedad Anónima, lograron un 25% de aumento en premios, pero preocupan los puestos de trabajo. Son 11 sindicatos que representan a más de 9.000 trabajadores de la empresa de todo el país, que comenzarán a percibir premios en el orden del 25,5% correspondientes al año 2018. Héctor Morcillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia. Pero por otro lado también tenemos noticias que son negativas. Tenemos una planta que es Beltop en Belleville, que hace dulce. Esta empresa tiene unos 20 trabajadores aproximadamente y ya han salido publicados los edictos de que entraría en situación de concurso preventivo, porque evidentemente el impacto de la crisis es muy fuerte. La caída de la actividad es muy notoria, nosotros así lo habíamos reflejado en el informe que pasamos a la CGT, pero bueno, esto hace que hoy prioricemos fundamentalmente la actividad gremial en defensa de los puestos de trabajo. Educación. Moreno. Luego de más de un mes de acampe frente al Consejo Escolar, las organizaciones gremiales, sociales y la comunidad educativa consiguieron que se levante la intervención del mismo. Mariel Fernández, integrante del movimiento Evita. La figura de avocación no está más, se levantó la intervención. Por eso para nosotros, en medio de la profunda tristeza de todos estos días, por los compañeros que fallecieron, por lo que pasó con la compañera Corina, por las distintas amenazas, hay un clima de tristeza, pero también tenemos que decir que estos días de 45 días de acampe dieron su fruto. Las dos reivindicaciones que nosotros pedíamos. Política. Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Pi por la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanelo y por la cual está detenido el empresario Lázaro Báez. Negó tener cuentas bancarias no declaradas y aseguró que podrán excavar toda la Patagonia, pero nunca van a encontrar nada con lo que involucrarla. En tanto, la abogada Graciana Peñafort resaltó que los arrepentidos buscaron un beneficio procesal, pero que sus declaraciones nunca llegarán a ser acusaciones concretas por el riesgo que corren a que se demuestren sus informaciones como falsas. Es increíble cómo puedes escribir más de 500 páginas para no decir nada, salvo lo que empezaste a escribir antes de tener lo que vos llamás prueba. Demuestra la voluntad persecutoria de Bonadío y lo que no aporta es ninguna prueba. López. Leímos en los diarios que López había dicho que el dinero era de Cristina. Cuando vamos a su declaración, ¿qué es lo que dice López? Creí que el dinero era de Cristina. Creo que hubo una negociación para que involucraran a Cristina y los señores hicieron hasta donde podían. Gobierno. Se amplió hasta el 30 de noviembre la fecha límite para recibir retiros voluntarios de trabajadores de planta permanente en el Estado Nacional. La prórroga, firmada por el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, incluye a personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.
Judiciales. El juez de la Corte Interamericana y jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, comparó la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y la persecución judicial a la expresidenta Cristina Kirchner con la Guerra de Malvinas, utilizada por la última dictadura militar para tapar la crisis social y los crímenes de lesa humanidad que llevaban a cabo en los 70. Todo esto son las Malvinas de Macri, en el momento que se produce una crisis económica, un colapso económico frente al cual más o menos estamos, como resultado de un programa de endeudamiento veloz. Un día se acabó la financiación, se acaban los dólares, y entonces esto ya lo hemos vivido los argentinos, lo hemos vivido en el 82, lo hemos vivido en el 2001, sabemos lo que pasa y en ese momento se hacen cosas para distraer, y esto es algo que distrae la atención. Se ha pensado que esto es algo que distrae la atención, ¿no? Se repiten historias. La dictadura hizo Malvinas y nos costó unos cuantos muertos, pero el procedimiento económico ha sido el mismo, solo que mucho más velozmente que en aquel momento. Sí. En 2 años se ha llegado a agotar el crédito, en 2 años se ha llegado a endeudar el país. Además, apuntó que lo del arrepentido es inconstitucional, una figura a la cual se acogieron los empresarios que fueron nombrados en los cuadernos, al subrayar que no hay ningún arrepentido, sino que es alguien que negocia su impunidad, y en este caso es un sujeto amenazado con la prisión preventiva. En principio creo que lo del arrepentido es inconstitucional. El arrepentido no es ningún arrepentido. El arrepentido es alguien que negocia su impunidad. Cuando más delincuente es el sujeto, más puede beneficiarse con esto. Y no se arrepiente de nada. Lo único que sabe, cuando lo agarraron, va a tener una pena alta y entonces dice cualquier cosa o da la información que quiere. No existe ningún arrepentido. Existe alguien que negocia, un delincuente psicopatón que negocia. Pero en este caso, además, no es un sujeto que esté negociando, sino que es un sujeto que está concretamente amenazado por la discriminación que se hace en cuanto a la prisión preventiva efectiva. Sociales. La policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a los referentes de la CETEP, Juan Grabois, Jacquelina Flores, Sergio Sánchez y Rafael Klexer, luego de reprimirlos con gases lacrimógenos y balas de goma, mientras reclamaban frente a la comisaría 18 por la libertad de 6 trabajadores senegaleses y 2 integrantes del movimiento de trabajadores excluidos que fueron detenidos ayer por la tarde en Constitución. 2 horas después, tras una multitudinaria movilización de diversos dirigentes y organizaciones sociales, políticas y gremiales, fueron liberados. Hemos sufrido todo tipo de maltratos, nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces, nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Muchas gracias. Sindicales. La CGT suspendió la reunión que tenía prevista con el ministro de Producción, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca. El triunvirato ratificó el paro para el martes que viene. Derechos humanos. Se cumplieron 12 años de la desaparición en democracia de Jorge Julio López y los organismos nucleados en la Mesa por los Derechos Humanos realizaron una manifestación frente a los tribunales federales. Jorge Julio López estuvo detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, pasando por varios centros clandestinos de detención de La Plata, pero logró sobrevivir y atestiguar en los juicios de lesa humanidad. Desapareció por segunda vez el 18 de octubre del 2006, horas antes de conocerse el veredicto del juicio que condenó por primera vez al represor Miguel Echecolás, en el que era testigo. Aníbal Natiuk, abogado querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad e integrante de la Mesa por los Derechos Humanos. Tenemos sospechas fuertes de que hayan sido aquellos represores, grupos de represores o sus aliados políticos que no querían que los juicios de lesa humanidad continuaran, digamos, que no querían por razones políticas ideológicas o que no querían justamente porque ellos iban a ser detenidos o juzgados en ese momento, ¿no? En el año 2006, como te decía, muchos represores que estaban libres que posteriormente fueron condenados en estos 12 años. Así que había muchos genocidas que, digamos, tenían algún tipo de motivación, llamémosle así, en detener este proceso de juzgamiento y seguramente secuestrando y desapareciendo López por segunda vez querían afectar esto, ¿no? Pero bueno, por suerte no lo lograron y por desgracia para nosotros no pudimos saber quiénes fueron y no pudimos por lo tanto lograr justicia en ese caso. Política.
El licenciado Guillermo Moreno reiteró la necesidad de que el gobierno de Mauricio Macri termine con este plan económico perverso que no para de hambrear a los sectores populares. Tenemos que conseguir una solución incruenta, porque si no, la próxima vez que venga acá, vos me preguntás por la gente, y tenés razón en preguntarme por la gente. Bueno, ya hace 60 días que los padres apenas le dan una comida a sus hijos. Dentro de 30 días no sé si le van a dar una comida, vamos a ir al mate cocido. ¿Y después qué? Entonces hay que terminar con esta tontería. Sociales. Según el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, habrá 1,5 millones de personas que entrarán en la pobreza al finalizar el año por las medidas que tomó el gobierno. La situación se siguió complicando a la luz de la nueva devaluación y el nuevo shock inflacionario, y obviamente el tercer trimestre, que creíamos que iba a ser el más complicado, todavía va a ser relativamente menos complicado que el cuarto trimestre, que se está desarrollándose ahora. Octubre, noviembre, diciembre, sin duda va a ser un shock tanto por precios como por estancamiento, y va a producir un aumento importante de la pobreza por ingresos. Sindicales. El Frente Sindical por el Modelo Nacional convocó a un gran acto en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a distintas corrientes sindicales y gremiales de la CGT que critican a la conducción de la Central Obrera y proponen enfrentar la política del gobierno nacional, y se realizará en la previa de la movilización y el paro previsto para el 24 y 25 de septiembre. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Creemos que la unidad en la acción cada vez se constituye con más volumen, con más compañeros, y particularmente porque tenemos un contenido muy fuerte en este sentido, que es la defensa de los trabajadores, el interés nacional y, por supuesto, desde luego, estar en estos tiempos y en estos momentos difíciles donde muchos argentinos la están pasando mal y necesitan contención a partir de los espacios sindicales particularmente. Provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal promovió un tarifazo de la electricidad que promedia el 24% a partir del lunes. Este aumento favorece a las empresas Edelap, Eden, Edea y Edes. Ciudad. Pequeños productores de la tierra vendieron verduras a 10 pesos el kilo en Plaza de Mayo. Hoy lo harán en Retiro, Once y Constitución, como forma de protesta contra la crisis que atraviesa su sector. Inflación. Organizaciones sociales se movilizaron en distintos puntos del país para repudiar los tarifazos y reclamar que las facturas vuelvan a ser las que se cobraban en diciembre del 2015. Hubo marchas en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Tucumán para señalar como impagable las tarifas de 6.000 pesos con salarios que no superan los 10.000. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE. Esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por eso que no hay que aprobar el presupuesto que presentó Duhovne antes de ayer. Una mentira, dice que el dólar dentro del año que viene va a estar más barato de lo que está hoy, cuando en realidad la devaluación del peso es un mecanismo de licuar el salario de los trabajadores. Nos reducen los sueldos, nos aumentan las tarifas, nos aumentan el transporte y nos aumentan los alimentos. El hambre está creciendo, la pobreza está llegando a niveles cercanos al 40%. El pueblo argentino está ganando las calles. Esto es un adelanto del paro activo que vamos a realizar el 24 y 25. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar. Gobierno. Más deuda. La renegociación del crédito con el Fondo Monetario Internacional todavía no tiene fecha estipulada, según lo confirmó el vocero del organismo, Jerry Rice. También descartó una reunión entre la titular del fondo, Christine Lagarde, y el presidente Mauricio Macri. La celebración de un nuevo acuerdo implicaría una ampliación en el monto total del préstamo, cuya cifra aún se desconoce. Política. En el Estadio Ferrocarril Oeste
se lanzó oficialmente el Frente Sindical por el Modelo Nacional, conformado por corrientes sindicales y gremios de la CGT que critican a la conducción de la Central Obrera, como la Corriente Federal de los Trabajadores, Camioneros, ESMATA y los 6 gremios aeronáuticos, y que proponen enfrentar la política del gobierno nacional. Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas, resaltó la importancia de darle voz a las centrales del interior y aseguró que el tiempo dirá que este frente sindical será un hito histórico. Que vamos a escuchar la voz de los compañeros que no siempre tienen la posibilidad de tener su voz, que se escuche, que son las regionales del interior profundo, las regionales de la provincia de Buenos Aires, porque las del conurbano están más cerca y muchas veces las escuchamos con cierta ciudad, pero los del interior siempre es mucho más complejo, así que me parece que eso es importantísimo. Y después seguramente esta nueva construcción de este frente sindical para el modelo nacional, que va creciendo a paso agigantado y que se va transformando en una referencia no solamente sindical, sino política. Yo me acuerdo cuando nació la corriente nacional para el sindicalismo peronista, te podría hablar de tantísimas cosas, no quiero parangonarlo así, pero creo sí que a partir de las casi 70 o más de 70 organizaciones que están aquí, se empieza a producir un hecho que el tiempo nos va a determinar el grado histórico que tenga, pero no tengo ninguna duda que esto avance. Gremiales. La CGT ratificó el paro general del próximo martes 25. Será el cuarto contra el gobierno de Mauricio Macri. También pararán las 2 CTA y las organizaciones sociales. Además, no habrá transporte público de pasajeros. La Unión Tranviaria Automotor decidió cancelar los servicios de corta y media distancia desde el inicio de la jornada. Sociales. En el marco del plan de lucha de las organizaciones populares, se realizó una nueva jornada de protesta en las calles de todo el país para denunciar la grave situación social y económica de los sectores populares. No al Fondo Monetario, basta de ajustes y tarifazos, y fuera Macri, fueron las consignas de las manifestaciones. Economía popular. Desde el miércoles hasta hoy, los trabajadores de la tierra realizaron un verdurazo en las principales plazas de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones para los pequeños productores del país. Nahuel Levalli, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estamos haciendo un feriazo en las distintas plazas centrales de Capital Federal con el objetivo de mostrar un poco la situación crítica que está viviendo el sector, con la crisis económica, el aumento del dólar que nos impacta negativamente y el desmantelamiento de todo lo que eran las políticas públicas a favor del sector de los pequeños productores. Estamos vendiendo a todo por 10 pesos, lo cual le sirve al productor aunque no lo crean, y por otro lado también es que llegue a precio accesible para los vecinos. Medios. Con un comunicado del directorio, Telam anunció que superó el hostigamiento sindical y abrió una redacción paralela que funciona en Tecnópolis. El delegado de Cipreva, Esteban Giaquero, uno de los que hace meses reclama por la reincorporación de las 357 personas despedidas, contó que las notas del nuevo blog son publicadas con errores de sintaxis y ortografía y que la información no está chequeada. En tanto, se realizó una toma pacífica en el Centro Cultural Kirchner para pedir una mesa de diálogo con el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Marcelo Sena, trabajador de la agencia. Ahora estamos en una ocupación pacífica del Centro Cultural Néstor Kirchner, aquí en la capital federal. Más de 90 compañeros y compañeras estamos en esta ocupación, esperando ser recibido por el secretario de Medios, Hernán Lombardi, y destrabar el conflicto que ya lleva 97 días en la Agencia Nacional de Noticias Telam, con 357 trabajadores despedidos y trabajadoras despedidas. Recortes. Lomas de Zamora. Trabajadoras y trabajadores de la fábrica metalúrgica Canale no cobran desde hace 2 meses. Ya realizaron 2 marchas a la sede del Ministerio de Trabajo que se encuentra en el municipio, pero aún no tienen respuestas. Nicolás Machi, delegado de la fábrica. Nos deben 2 meses y medio de sueldo, 5 quincenas. La empresa no se presenta a las audiencias en el Ministerio de Trabajo. Nos cortaron las obras sociales, las plantas están completamente paradas por falta de trabajo. Y nosotros estamos en Lavallol, hacemos envase de hojalata para alimentos en conserva. Hoy por hoy vas al mercado y tenés tomate de Italia, choclo de Brasil, pescado de Tailandia, de Ecuador. Acá en Lavallol somos 100 trabajadores y en la provincia, entre todo el grupo, somos 1000 trabajadores.
estamos haciendo choriceada todos los días para juntar unos mangos. Ayer le repartimos 500 pesos a cada compañero. Es muy triste, ¿viste? Es muy triste. Ya, nada, lo pasamos en su momento y otra vez volver a pasar por esto es durísimo. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar. Auspicio Trialcom, empresa líder en fabricación de productos y accesorios para radiodifusión. Trialcom.com.ar